Hoy vamos a ver la primera parte de la unidad 6 que corresponde al sector externo. Vamos a empezar viendo el balance de pagos. En el balance de pagos nos vamos a encontrar con un registro contable que registra operaciones entre residentes y no residentes. ¿Qué es un residente? Residente es toda aquella persona física o jurídica que tiene su centro de actividad económica en el país. Ese balance de pagos registra las operaciones entre residentes y no residentes de enero a diciembre, y ese registro va a estar en dólares. El balance de pagos se divide en dos grandes cuentas. Por un lado tenemos la cuenta corriente y por el otro lado la cuenta capital y financiera. La cuenta corriente abarca otras cuentas. La primera de ellas es la cuenta mercancía, en donde se registran las exportaciones a valores FOB. Las exportaciones implican un ingreso de divisas, ya que es la venta de bienes al resto del mundo. Las importaciones van restando debido a que implican un egreso de divisas. Ingresa la mercancía al país a valores CIF y se registra el egreso o la salida de divisas. Otra cuenta son los servicios reales, que abarcan los fletes y seguros y los viajes y el turismo. Estos pueden ir tanto con saldo positivo o negativo si hablamos de un egreso o de un ingreso de divisas, por ejemplo, por turismo extranjero. Servicios financieros abarcan los intereses, las utilidades y los dividendos. En este caso, si es el pago de intereses, se va a registrar un egreso de divisas, o si, por ejemplo, es la recepción de utilidades, se va a registrar un ingreso de divisas. Las utilidades son los beneficios que obtienen las empresas. Recuerden que siempre estamos hablando de un intercambio entre residentes y no residentes, como por ejemplo el giro de utilidades que hacen las multinacionales que están instaladas en el país a su casa matriz. Por otro lado, vamos a tener las transferencias desde y hacia el exterior. ¿Qué es una transferencia? Una transferencia es un pago que no requiere contrapartida, como por ejemplo las donaciones o las jubilaciones y pensiones que se reciben desde el exterior, en este caso con saldo positivo. La otra cuenta es la cuenta capital y financiera. En esa cuenta capital y financiera la vamos a tener a la cuenta capital por un lado y a la cuenta financiera por otra. En la cuenta capital, entre otras cuentas, tenemos los activos no financieros no producidos. En la cuenta financiera tenemos la inversión extranjera directa, es decir, cuando se instala una empresa multinacional en el país, esto implica, por ejemplo, un ingreso de divisas, y eso se registra en la cuenta capital y financiera, bajo la forma de inversión extranjera directa. También tenemos las inversiones en cartera, como pueden ser la compra y venta de bonos y acciones de empresas. En ese caso, si el bono del gobierno argentino se coloca en el mercado externo, eso implica un ingreso de divisas. Si en cambio se compran bonos del Tesoro de Estados Unidos, eso implica un egreso de divisas en la cuenta financiera de la cuenta capital y financiera. Y también vamos a tener otros activos y pasivos financieros. La suma de la cuenta corriente más la cuenta capital y financiera nos va a dar el resultado del balance de pagos, que se denomina la variación de reservas internacionales. Si esta variación de reservas internacionales tiene saldo negativo, vamos a decir que hay un déficit en el balance de pagos. Lo que implica es que en este periodo hay menos dólares que en el periodo anterior. Hay una pérdida de divisas en el país. Implica que del país salieron más dólares de los que entraron. Si en cambio la suma de la cuenta corriente más la cuenta capital y financiera nos da una variación de reservas internacionales positiva, eso implica que hay un superávit en el balance de pagos. Eso implica que hay más dólares que en el periodo anterior, que al país ingresaron más dólares de los que se fueron.
Vamos a ver los saldos dentro de ese balance de pagos. Si hay un déficit en la cuenta corriente, esto implica que se le compra al mundo más de lo que se le vende. Y ese déficit va a ser financiado por un ingreso, por un superávit, un ingreso de divisas en la cuenta capital y financiera. Cuando vemos un balance que presenta un déficit en la cuenta corriente y un superávit en la cuenta capital y financiera, vamos a hablar de un país que es deudor. ¿Por qué es deudor? Porque le compra al mundo más de lo que le vende. Si en cambio tenemos un superávit en la cuenta corriente, eso implica que el país le vende al mundo más de lo que le compra. En ese caso, eso implica un déficit en la cuenta capital y financiera. Ese déficit en la cuenta capital y financiera es correspondido con el superávit en la cuenta corriente. Entonces, de esta manera tenemos el balance de pagos de un país acreedor. Es decir, que el país le vende al mundo más de lo que le compra. Tengo un saldo de ahorro frente al resto del mundo, de ahorro externo. ¿Cómo reacciona la cuenta capital y financiera en sus saldos ante las variaciones en la tasa de interés? La tasa de interés es el precio del dinero en el tiempo. Una mayor tasa de interés provoca un ingreso de capitales financieros y un superávit en la cuenta capital y financiera. En cambio, una menor tasa de interés genera una salida, una fuga de capitales y provoca un déficit en la cuenta capital y financiera. La cuenta corriente es sensible al tipo de cambio. El tipo de cambio es el precio de la divisa. Entonces, si hay un aumento en el tipo de cambio, decimos que hay que entregar más pesos por dólar. Entonces, eso hace que los bienes sean más baratos para el resto del mundo. Entonces, un aumento del tipo de cambio hace que los bienes sean más baratos para el resto del mundo y esto provoque un aumento en las exportaciones. Y ese aumento en las exportaciones va a provocar un superávit en la cuenta corriente. Porque también hay que aclarar que el aumento en el tipo de cambio hace que los bienes del resto del mundo sean más caros para el país. Entonces, eso genera una disminución en las importaciones. Entonces, aumentan las exportaciones, disminuyen las importaciones y esto provocaría un superávit en la cuenta corriente del balance de pagos. Una baja en el tipo de cambio, que genera una apreciación de los bienes, genera que los bienes sean más caros para el resto del mundo. Entonces generaría una baja en las exportaciones. Y un aumento de las importaciones debido a que los bienes del resto del mundo pasarían a ser más baratos. Y esto provocaría un déficit en la cuenta corriente del balance de pagos. Entonces, la cuenta corriente va a ser sensible al tipo de cambio, mientras que la cuenta capital y financiera es sensible al valor de la tasa de interés. Vamos a ver cómo impacta o cómo lo interpretamos en la ecuación de demanda agregada cuando incorporamos el sector externo. En la demanda agregada tenemos el consumo más la inversión más el gasto, más, entre paréntesis, las exportaciones menos las importaciones. Entre paréntesis vamos a tener ese sector externo. Ese sector externo va a ser el saldo de la cuenta corriente. Entonces, si aumentan las exportaciones, esto hace que tengamos un superávit en la cuenta corriente del balance de pagos y ese aumento en las exportaciones hace que aumente la demanda agregada y al aumentar la demanda agregada aumenta el producto. En cambio, si aumentan las importaciones, como están restando e implican una salida de divisas, eso genera un déficit en la cuenta corriente del balance de pagos. El aumento de las importaciones
genera una baja en la demanda agregada y una baja en el producto. De esta manera hemos visto cómo se relaciona ese balance de pagos con la demanda agregada y es la primera parte de la unidad 6. Nos vemos para seguir continuando con la unidad 6, en este caso el tipo de cambio y los sistemas de tipo de cambio.